Momento feliz, sí, momento feliz, pero no alcanza para festejar todavía porque hay mucho que está sufriendo nuestro país y la lucha debe continuar. Esto fue ahora, hace instantes. Carpe de Diario Imagen. Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, ¿qué mensaje deja este acuerdo para América Latina sobre la importancia de resolver las diferencias mediante la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la cooperación entre pueblos hermanos? Bueno, en este caso es un buen mensaje, obviamente. En este caso fue el anterior gobierno de Perú quien había decidido romper relaciones con México por una posición que manifestamos por la liberación del presidente Castillo, que consideramos que está injustamente detenido. Recientemente, internacionalmente, hubo una sanción en este sentido. Pero además, la que fue una de sus secretarias, canciller de Perú en ese momento, pidió asilo político en México y fue a la Embajada de México. Y no se le permitía salir a México, a pesar de que todas las tratados internacionales permiten su salida. No se le daba lo que se llama el salvoconducto. Y México en todo momento siguió pues los criterios internacionales y las normas y los tratados. Por parte de ellos decidieron romper las relaciones. Nosotros protegimos. Ahí está, ¿no? Por parte de ellos, es lo que está confirmando, por parte de ellos se rompieron las relaciones. México nunca lo rompió. Y las normas y los tratados. Por parte de ellos decidieron romper las relaciones. Nosotros protegimos a Betsy Chávez, pedimos en su momento a Brasil que se pudiera hacer cargo de la embajada. Ella permaneció todo este tiempo en la embajada. Y ahora que gana la presidenta Fujimori, es iniciativa de ella llamar a México. Llama al canciller, ella de manera personal, y le dice que quiere resolver el tema de Betsy Chávez y que está dispuesta a dar el salvoconducto en el momento que llegue a ser presidenta. Y a partir de ahí se da pues un proceso de comunicación con ellos hasta que el día de hoy entiendo que ya aterrizó. 7:43. A las 7:43 aterriza. Ya está en México, está acompañada de 2 personas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a partir de ahí ellos también deciden restablecer las relaciones. En todo momento Roberto Velasco le planteó que nosotros teníamos una posición sobre el presidente Castillo y ella dijo que lo entendía, que él estaba en un proceso judicial en Perú, pero que era su deseo restablecer las relaciones con México. Y por esta razón, pues evidentemente, además nosotros nunca rompimos relaciones con Perú, se restablecen las relaciones y ya Roberto puede dar mucho más explicaciones de todos los detalles de esto. Pero nos da gusto al final, porque ella está por llegar a México resguardando su vida y es una señal importante de haber dado este salvoconducto y restablecer las relaciones con México. Entonces, es importante que, más allá de la orientación política de los gobiernos, porque hay orientaciones políticas de los gobiernos, llegan por un partido, llegan por otro, es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo. En el caso de Ecuador no las tenemos porque ellos invadieron la Embajada de México en el Ecuador. Es algo completamente distinto. Hay un agravio a nuestra soberanía. Pero en los otros casos buscamos siempre las mejores relaciones de amistad con todos los pueblos del mundo, porque además esa es la política exterior de México, que está establecida en la Constitución. Y al mismo tiempo defendemos la autodeterminación de los pueblos. Por cierto, como es el caso de Cuba,
que siempre defenderemos la autodeterminación del pueblo cubano, la no intervención y la solución pacífica de cualquier controversia, como lo establece nuestra Constitución. Y de parte de México, la ayuda humanitaria a todo el mundo, como lo hemos hecho históricamente. Recientemente lo hicimos con los incendios de Canadá y lo seguimos haciendo. Recientemente también enviamos otros 2 barcos a Venezuela para las personas que vivieron este terrible sismo, y también está llegando un barco está saliendo un barco para Cuba de ayuda humanitaria, porque México es así. El pueblo de México es generoso. La generosidad es el sello de México, la fraternidad es el sello de México, la solidaridad es el sello de nuestro pueblo, el amor es el sello de nuestro pueblo. Y como tal, nosotros como representantes del pueblo de México, pues esa es nuestra tarea y es nuestra función. Bien, vamos a escuchar aquí también algunos pronunciamientos que naturalmente surgen de lo que ha sucedido. A ver, Timoteo, lanza la primera pregunta. Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto, un abrazo para los dos y compartiendo desde luego esta felicidad, un poco a media siempre, ¿no? Porque la lucha continúa, sin lugar a dudas es una batalla importante, pero faltan más batallas, no solamente la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo, sino lo que va a significar el retorno de Betsy Chávez a nuestra patria. Esa va a ser la última batalla con respecto a Betsy Chávez. Siempre apelamos a la crítica de parte de usted, pero también ¿cómo interpreta este gesto o esta noticia que se ha dado a conocer ya en el gobierno de Keiko Fujimori? Porque lo que hemos escuchado de parte de Keiko Fujimori es que ella dice que están cumpliendo con los compromisos internacionales, cuando en realidad se le exigió justamente en los gobiernos anteriores que era parte del gobierno de Keiko Fujimori, en este caso Dina Boluarte, Gerí y José Balcázar el último. Torpemente Keiko Fujimori, y no lo va a conseguir jamás, trata de aparentar que ya nada tiene que ver ni con el golpe contra Pedro Castillo ni contra los gobiernos que sucedieron, cosa que yo creo que el pueblo en su gran mayoría o en su absoluta memoria tiene claro, no solamente eso, sino quién es Keiko Fujimori. Que Keiko Fujimori hoy en turno le haya tocado o haya dado el salvoconducto, no da mérito agradecer para nada. Nosotros no tenemos que agradecer ni a Keiko ni a nadie sobre una obligación. Es una obligación, no es algo potestativo, no es algo discrecional de la señora Keiko Fujimori en darle o no el salvoconducto a Betsy Chávez. Más bien, yo la condeno, yo la denuncio, porque ella estuvo de acuerdo y fue parte de haber retenido a Betsy Chávez, no solamente en la injusta cárcel que estuvo en Santa Mónica, sino también retenida más de 9 meses en la embajada, sabiendo muy bien que el salvoconducto era automático, guste o no guste, izquierdas o derechas, no importa, era simplemente automático. Así que si la señora Keiko está esperando algún agradecimiento, alguna venia, pues se equivocó. Para nosotros es enemiga de todo el pueblo peruano y está usurpando un lugar que no le corresponde. Miguel. Sí, justamente respecto de eso, nos gustaría un poco que nos detalles cuáles fueron los atropellos o las injusticias o las arbitrariedades que se cometieron, porque necesitamos hacer un recuerdo de cuál es la historia que lleva este desenlace del traslado de Betsy Chávez a México. Ella sufrió carcelería. Nosotros destacábamos, por ejemplo, que cuando ella sufre la carcelería, el cargo que se le había imputado tanto a Pedro Castillo como a quienes fueron imputados junto con él, era rebelión, y después hay un cambio a conspiración para la rebelión. A partir de ahí, Betsy Chávez es incluida en un penal y se comienzan a dar una serie de arbitrariedades que tienen que ver con el plazo de carcelería, con algunas denuncias que hizo ella de maltratos, etcétera, etcétera. ¿Podrías, por favor, graficarnos ese tema o ponerlo un poquito más en detalle?
Por supuesto, y es muy sano tenerlo claro porque estamos viviendo momentos más que trascendentales para nuestro país. No solo por el tema Betsy Chávez, sino en general lo que nos está pasando como Estado, como nación. Pero bien, Betsy Chávez, o la historia de Betsy Chávez, parte antes del 7 de diciembre del 2022, en donde ya siendo parte del grupo de izquierda, del grupo que había llegado al gobierno por mandato popular, empiezan a ser perseguidos. La persecución no era solamente contra el presidente Pedro Castillo, sino con todos los políticos que tenían cargos o asumían posiciones políticas de defensa democrática. El día 7 de diciembre, cuando el fascismo, conspirando, logra derrotar a Pedro Castillo, Betsy Chávez pasa a visibilizarse aún más. Se le intenta ver a ella, como el doctor Aníbal Torres y otros más, como parte de este contubernio por hacer un golpe de Estado, cuando ya en lo que es cierto y por todo lo que ya tenemos de noticias y hasta las confesiones de parte del propio fujimorismo, todo se trató de derrocar a Pedro Castillo. A partir de ahí empieza una nueva etapa de persecución, mucho más encarnizada, por supuesto, porque ya el fascismo controla el Estado, lo controla de forma más directa. ¿A través de quién? A través de Dina Boluarte, luego pasaría a Gerí, luego pasaría a Balcázar, y ahora coronando, ya la propia Keiko asume también este ilegítimo régimen. Entonces Betsy Chávez es acusada, es puesta en cárcel por supuestamente haber hecho una rebelión, haber hecho un golpe de Estado. Sobre esa, sobre esa farsa es que Betsy Chávez pasa a un penal y está durante años, 2 años en ese penal, hasta que luego, por una situación muy concreta, muy puntual, muy legal, que el Tribunal Constitucional entiende, a ella se le había vencido su mandato de prisión preventiva, pero el juez Sheckley, muy presto, lógicamente, a las órdenes fascistas, al igual que todos esos operadores, no les interesó la ley y siguieron secuestrándola. Eso da motivo a que Betsy Chávez salga de prisión. Va a una clínica porque recordemos que su estado de salud no había sido bueno, había tenido episodios de tortura que fueron no solo denunciados, sino demostrados cuando estuvo secuestrada en un penal en Santa Mónica. Eso la lleva a que primero pase por una clínica y luego, por supuesto, ya empiece a gozar momentáneamente de una libertad con restricciones. Pero al ver que la Sala Penal Especial también presta al cumplimiento de las órdenes de los grupos de poder, empieza a desfigurar más de lo que ya estaba desfigurado el proceso penal y tratan de cambiar la figura de rebelión por la de conspiración, no quedaba más que pensar lo que iba a venir, que era innegable, imposible de detener la maquinaria de este régimen para condenar a Pedro Castillo y a todos los supuestamente vinculados en esta farsa, o como acusados o como procesados. Motivo por el cual Betsy Chávez acude a un derecho, que es el derecho que tiene cualquier ser humano en nuestro país, de acudir a un Estado vecino, amigo, a solicitar protección. Pues bien, el Estado de México, al tener una lectura y un análisis de la situación que estaba afrontando Betsy Chávez, accede a darle un asilo político. En ese momento el Estado peruano tenía que haberle dado el salvoconducto, porque no existe ni siquiera un procedimiento administrativo para esto. Ojo, no es que 15 días, 20 días, no, es inmediato. Es decir, tome usted y que vaya al país que le ha otorgado el salvoconducto, o el asilo político. Situación que hemos visto. Hemos tenido que esperar más de 9 meses. 9 meses donde Betsy Chávez no ha dejado de ser una perseguida política, donde Betsy Chávez no ha dejado de ser una secuestrada, porque mantenerla en la residencia, por no querer dar
el salvoconducto es también parte del secuestro político. Hoy, gracias a Dios, gracias a la solidaridad, gracias a ustedes, compañeros, y a programas como ustedes, a la prensa alternativa, que sumó campaña democrática en favor de los derechos de Betsy Chávez, hoy por fin puede estar en México. Hoy por fin es una ciudadana mexicana en donde se restablecen, gracias a Dios, sus derechos políticos, sus derechos sociales en un país que sí puede presumir de ser democrático, que sí puede presumir de ser solidario como es México. Ahora, en comunicado de la Cancillería, tomando la frase que ha podido destacar Miguel, recalca de que el Perú podría pedir, digamos, a partir que está otorgando el salvoconducto, pedir en este caso la extradición. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, a ver, es que como también lo he estado escuchando a Miguel, aquí hay que también entender, esto es un tema de derecho internacional, de derechos humanos, de derechos políticos. Aquí México no la está absolviendo ni condenando. Lo único que ha hecho México es, con su propio criterio, con su propio ejercicio soberano, es determinar que para los Estados Unidos de México Betsy Chávez sufre persecución política, por lo tanto le otorgó, ¿no?, en la condición de asilada. Y hoy el Estado peruano, después de muchos meses, innecesario, injustificado, le otorga el salvoconducto. Betsy Chávez pasa a cumplir esa protección de asilada en el territorio mexicano. ¿Qué tiene que hacer Perú? ¿Qué puede hacer el Estado peruano? Puede hacer lo que dices tú, Timoteo, puede empezar a abrir procesos de extradición, pero eso es otra historia. Lo importante para nosotros es que México la considera a Betsy una perseguida política y le está dando protección. Y esa protección durará el tiempo en que México siga considerando a Betsy Chávez, como es lo real, lo cierto, lo demostrado, que es una perseguida política. Doctor, le voy a pedir su camarita, después Miguel seguramente con sus preguntas. Está muy abajo usted. Ahí está, perfectamente. Bien, Miguel. Bueno, justamente la idea era hacer un comentario y también me gustaría que lo haga el doctor Noblecía sobre el comunicado en sí de Relaciones Exteriores, porque en teoría el comunicado podría haber sido más escueto, a decir simplemente el Perú en cumplimiento de los acuerdos internacionales, a partir de se concede el salvoconducto para la señora Betsy Chávez y se hará efectivo de inmediato, punto. Más que eso no había mucho más que decir. Ahora, adicionalmente a eso, se restablecen las relaciones con México, ¿no? Y hay, digamos, la reactivación a partir de ahí de una serie de relaciones comerciales. Se hablaba de la Alianza del Pacífico como, digamos, como una parte importante de este tipo de relaciones. ¿Qué es lo que viene para el Perú en este sentido, doctor Noblecía? Bueno, sí, Miguel, se restablecen las relaciones que fueron rotas por el Estado peruano, caprichosamente rotas, injustamente rotas. Hoy el Estado peruano, al dar a rectificar, digamos, esta conducta antidemocrática en este caso, digamos, ya se tiende el puente del restablecimiento. México nunca rompió las relaciones con nuestro país. Fue nuestro país, fue el régimen que nos mantiene secuestrados, quienes por ser poco democráticos rompieron relaciones. Ahora, ¿esto qué importa, Miguel? Importa mucho, no solamente por los lazos de amistad, por los lazos de acompañamiento entre pueblos latinoamericanos, sino siendo incluso más fríos. México con el Perú tienen un intercambio de más de 5.000 millones de dólares anuales. Sectores mineros tienen capital y tienen permanencia de los Estados Unidos de México. Es decir, era inaudito, era más que caprichoso. Más que ser una afrenta, iba en contra incluso con los derechos económicos, con los derechos de poder hacer intercambios con ese país. Incluso se afectó hasta el turismo, porque ya tú no podías viajar a México. ¿Por qué? Porque no te daban la visa, porque no habían relaciones. Hasta en eso, este régimen que continúa puso no solo en peligro, sino
puso en desmedro, ¿no? A nuestro país. Ahora, sobre el comunicado, Miguel, te doy toda la razón, pero es que tampoco podemos esperar algo distinto, porque ellos necesitan justificar, ellos necesitan decir por qué te demoraste 9 meses, por qué de alguna manera el señor González, canciller González, el otro canciller de Cela, y los grandes cancilleres, señoritos de Torretagle, decían de que no iban a dar el salvoconducto porque esto había que discutirlo, había que cambiar. Es decir, esa era la postura que tenían siempre, y todos ellos son parte también del fujimorismo que hoy en turno nos está gobernando. Entonces, de alguna manera, tienen que tratar, digamos, de decir, ok, estoy cumpliendo, pero tenía yo mis razones o mantengo mis razones políticas. Pues bien, problema del fujimorismo. Hoy Betsy Chávez está donde hace más de 9 meses debió haber estado y no estuvo, por la complicidad de esos señoritos de Torretagle, por la complicidad de las autoridades, por la complicidad de muchos, de que hoy, ahora sí, dicen que era una obligación. Deberían también pasar por una justicia democrática, porque lo que hicieron ellos fue un secuestro. Ellos estuvieron manteniendo también el secuestro a Betsy Chávez. Ahora, netamente judicial, Betsy Chávez, ¿qué otros casos, aparte de la sentencia ya que está en proceso de apelación, tiene sobre ella? No, Timoteo, Betsy Chávez, como el presidente y como todos los presos políticos, no solamente tenían el caso de rebelión, primero de rebelión, lo que luego pasa a conspiración, sino por si acaso, le tenían que sembrar, digamos, ¿no?, o rodear ese proceso. Pero en el caso de Betsy Chávez ya no queda nada. Creo que hay una farsa más caminando por ahí que está a punto ya, digamos, de extinguirse. A lo que vamos es que esto no es más que una burda instrumentalización de la justicia de nuestro país para perseguir al adversario. Lo que pasa con el presidente Castillo, con Betsy Chávez, lo que pasa con muchos líderes del pueblo, como el caso de Guillermo Bermejo. No podemos olvidarnos del compañero Guillermo Bermejo. Él también es víctima injusta, cruel, de la cruel dictadura que todavía vivimos. Así que nosotros, Timoteo, Miguel, estamos muy tranquilos, estamos optimistas, sí, porque hemos dado un paso adelante, pero vuelvo a repetir, la lucha continúa, no solo por la libertad del presidente Pedro Castillo, sino que incluso no termina con la libertad de Pedro Castillo. Esto va a terminar cuando se restablezca el camino democrático, aún insuficiente democracia en nuestro país, pero por lo menos se abra la posibilidad de que los líderes que hoy están secuestrados puedan volver a la patria con todos sus derechos, con todo su amor, con toda su solidaridad con el pueblo. De mi parte, una inquietud final, justamente ya que hemos tocado el tema de la justicia, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respecto de la intromisión de otras instituciones del Estado? En este caso, por ejemplo, se puede mencionar al ahora senador Rospigliosi, respecto del Poder Judicial y del tema de la protección con las leyes de impunidad, las leyes del fuero, etcétera, etcétera. La doctora Tello, digamos, de manera clara y directa, le dijo, estaba la señora Fujimori en ese momento en el evento, y le dijo pues de que ella denunciaba y que el Poder Judicial se iba a defender, digamos, de cualquier otro tipo de intento de intromisión por parte del Ejecutivo, Legislativo o cualquier otra entidad o funcionario que no tuviera que ver directamente con la autonomía del Poder Judicial. La pregunta es, bueno, como sabemos, Keiko Fujimori después dijo que no, que iba a respetar el balance de poderes, pero ambas declaraciones fueron eso, no fueron un poco una declaración de intenciones, más creíble o menos creíble, según se trate de Keiko Fujimori y Janet Tello. Pero en términos prácticos, ¿qué es lo que puede ocurrir en el futuro sobre esa controversia, ¿no? Esa independencia del Poder Judicial que está siendo paulatinamente avasallada por el Ejecutivo o por el Legislativo?
Sí, Miguel, mira, hay algo que tampoco podemos escapar del reconocimiento. Uno de los problemas o de los principales problemas de una democracia que nunca ha sido democracia, porque no estoy de acuerdo en decir esta democracia ya no es democracia, no, nunca ha sido democrático nuestro país, y ejemplos hurgan para confirmarlo, pero uno de los problemas fundamentales es el copamiento del sistema de justicia, por propios y por extraños, dependiendo el turno que les toque, porque en eso, yo sí en eso, digamos, no es que no me quiera casar con unos ni con otros, es que quiero ser lo más justo y democrático. El aparato judicial es siempre tomado por los grupos que ostentan poder, y lamentablemente entre ellos se pelean y se lo reparten, mientras que el pueblo no tiene un poder judicial autónomo, un poder judicial que sirva. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los grupos de poder son los grupos que también alternan con los grupos mafiosos, y las leyes y el poder judicial, sus decisiones, su administración en conjunto se vuelve pues como un alfil, como un cómplice, como un compinche de estos grupos de poder. Y cuando hablamos de justicia no debemos entender solamente a los jueces, tenemos que entender al INPE, tenemos que incluir al Tribunal Constitucional, tenemos que incluir a la policía, al Ministerio Público, es decir, a todo lo que de una u otra forma debería sostener democrática y autónomamente la justicia en nuestro país. Hay algo que yo sí me atrevo a decir, Miguel y Timoteo. Se habla mucho de la ley es procrimen, ¿no? Se habla mucho que la ley es procrimen, el pacto mafioso y todo, pero seamos muy pragmáticos, compañeros. Ahora, quienes te van a perseguir son ellos. Ahora, los que no van a querer ninguna garantía son ellos. Esas leyes, que yo no las llamaría procrimen, pero bueno, esas leyes ahora se pueden volver prodemocráticas, porque ahora le toca el turno al fujimorismo de perseguir, y lo va a hacer. Al igual que ahora hemos tenido el ejemplo que ya no pueden disolver la Cámara de Diputados porque ellos mismos cambiaron en su momento la regla. Hoy tenemos que mirar con un poco no de mejor criterio, sino con un poco de inteligencia futuro. Se nos van a venir tiempos muy difíciles. Esas leyes pro crimen pueden convertirse en leyes prodemocráticas porque depende del uso que tú les des. Es como un cuchillo. O lo usas para atacar, o lo usas tal vez para defenderte o por algo útil. Pues bien, llegó el momento incluso de usar esas leyes en utilidad a lo que va a venir, porque lo que viene es una persecución total por parte de este régimen. Bueno, yo no entiendo, y quisiera acá hacer una pequeña tingencia. No entiendo muy bien cómo, por ejemplo, no sé, acortar acortar los periodos de investigación, de escuchas legales, el tema de la extinción de dominio, permitir que quienes estén investigados puedan hacer uso de sus bienes si es que no tienen una sentencia firme. Yo no entiendo cómo eso puede volverse en favor de la justicia, ¿no? Las leyes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. No entiendo muy bien. De repente sería bueno una mejor explicación con ejemplos, ¿no? Sí, ¿Cómo podría volverse en favor de la justicia? No lo entiendo. Claro que sí. A ver, vamos a poner ejemplos, ¿no? Ojo, no quiere decir el total de las leyes, pero hay muchas leyes que van a ser de utilidad. Por ejemplo, las colaboraciones eficaces. Se ha podido mantener a un colaborador, un proceso de colaboración eficaz prácticamente hacia el infinitum, lo cual no es justo ni democrático ni para unos ni para otros. ¿Por qué? Porque en base a esas colaboraciones que nunca terminan, también se sostiene, ¿qué, Miguel? Se sostiene la persecución, se sostiene incluso las prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a defender a tu patrocinado te dicen, hay colaboradores que dicen esto, y todavía no se ha terminado. Eso es peligroso, pero por eso digo, depende de quién lo va a usar y cómo usarlo. Por ejemplo, el tema de que para un allanamiento
se puede inmovilizar, pero no se pueda registrar hasta que venga tu abogado. Me parece que hoy lo vamos a necesitar, pues. ¿Qué pasa si llega la policía fascista hoy a mi casa, me tumba la puerta, me siembra armas, me siembra propaganda subversiva y Noblecía sale como trofeo de guerra? Pues bien, esa ley ahora sí nos sirve, pues Miguel, porque yo voy a poder detenerlos en la puerta, inmovilizarlo todo hasta que llegue mi abogado. Entonces tenemos que ser justos, democráticos y tener apertura. Hay algunas leyes que sí, aunque se pierde el factor sorpresa en los allanamientos, porque si estamos hablando, por ejemplo, de personas que están traficando con droga, pueden desaparecer la droga, pueden desaparecer cualquier cosa y la prueba se pierde. Sí, pero es que el problema es que no lo usan para la droga, pues, lo usan para atacar a tu adversario político. O sea, sí, por eso digo, la ley puede ser muy buena si la aplicas con criterio democrático y en justicia, pero estamos acostumbrados, Miguel, que aquí no es una ley democrática, una justicia democrática, es una justicia de grupos de poder. Miguel, por ejemplo, yo he participado como abogado de muchos casos de colaboración eficaz. Yo he estado, se podría decir, del lado del equipo especial en mi participación como abogado colaboracionista, es decir, de ayudar, pero yo no te puedo negar que lo que hizo José Domingo Pérez, lo que hizo Vela, lo que hizo también Gorriti, prestándose a esta simbiosis, no era muy democrático. Tenemos que ser sinceros. O sea, es que yo no puedo pedirle en democracia, yo no le puedo hacer al enemigo lo que el enemigo me quiere hacer a mí. O sea, o somos democráticos o no somos democráticos. Entonces tenemos que también reconocer que se ha fallado mucho, pues, porque parte de todo lo que está pasando en el tema Fujimori de los cócteles, en el tema ahora de Ollanta es también parte de un mal manejo y una politización del equipo Lavajato, porque lo tenemos que reconocer. A mí me consta, y no tengo ningún problema en decirlo, Timoteo, lo hemos conversado. Romina Mella, que trabajaba con Gustavo Gorriti, tenía pues una participación que no era igual con todos los periodistas. Ella tenía prácticamente, era una secretaria más del equipo especial. Y lo digo porque la he visto. Entonces, a lo que voy, compañeros, es que no podemos tampoco pecar de no reconocer que hay sectores que se llaman progresistas de izquierda, pero que son tan igual como actúa el fascismo. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener tal vez un poco de cuidado. Uh-huh. Claro, eso se desata en una polémica. Es bueno tocarlo, pero el tema de hoy ha sido Betsy Chávez. Y no quería dejar de preguntar en cuanto el papel que pudo haber jugado, no de Dina Boluarte, no Gerí, pero sí José Balcázar, porque había por medio un compromiso y afinidad en términos políticos. Ya con Pedro Castillo era más claro, y con Betsy Chávez también pudo haberse hecho con lo que están haciendo ahora. ¿Qué reflexión merece José María Balcázar y lo que representa en sí, no? Bueno, José María Balcázar tuvo la oportunidad, digamos, al azar, ¿no? Pues, jamás se pensó José María Balcázar, él mismo no se pensó estar, digamos, encargado del gobierno. Tuvo la oportunidad, en verdad, de salir por la puerta donde se negó salir Dina la asesina y el otro mafioso de Gerí, por la puerta de la historia, de los que construyen, los que pueden de alguna manera remediar un presente totalmente nefasto como el que vivimos, pero no lo hizo. Y no lo hizo para mí por una sencilla razón, porque nunca lo quiso hacer. Porque una cosa era su discurso, que hay que esperar, que esto, que el otro, pero nunca lo quiso hacer. Y yo tengo derecho a pensar de que no lo quiso hacer porque lógicamente él también era parte o estaba sometido a un poder mayor, que era el poder de los que hoy nos están gobernando, que es el fujimorismo y los grupos de poder. Entonces, esa moneda de cambio, porque siempre vieron injustamente a Betsy como una moneda de cambio, Keiko Fujimori se la quería guardar. Por lo tanto, no permitió que José María Balcázar lo hiciera. Y José María Balcázar, traidor, porque tienes que ser traidor, porque no hay nada que condicionar, que justificar un hombre de derecho, ha sido juez, un hombre que incluso tú señalas que viene de las filas progresistas de izquierda de nuestra patria, tendría que haberlo hecho, pero no lo hizo. Y no lo hizo por ser un traidor y un cobarde. Pero bueno, eso ya es
periódico de ayer, como se dice. Hoy nos concentramos en Betsy Chávez dando un paso importante, no decisivo, porque volvemos a repetir, el triunfo de Betsy Chávez en lo que respecta a ese capítulo democrático de nuestro país será cuando nuestra compañera pueda venir al Perú a gozar de sus derechos políticos, de sus derechos sociales, como cualquiera de nosotros, aun cuando en estos momentos estamos bastante amenazados. Bueno, Miguel, tal vez ya para entrar en la parte final, porque... Sí. Bueno, no, solamente agradecer los temas con Raúl Noblecía, no terminaría nunca, pero ciertamente el tema es el hecho político, histórico y también judicial de que finalmente el gobierno peruano concedió el salvoconducto, ¿no? Es un hecho que esperamos, es un hecho de justicia que se ha dado y esperamos que hechos similares se den respecto de otros perseguidos políticos, para que esto finalmente pueda parecerse más a los conceptos de justicia que tenemos los peruanos. Entonces, de mi parte, básicamente agradecerle a Raúl Noblecía por sus comentarios. Como dice siempre, hay polémica, hay cosas por discutir, pero valiosos comentarios siempre. Gracias. No, muchas gracias, Miguel, te agradezco mucho tus palabras y es importante discutir porque siempre se aprende, yo sigo aprendiendo. Y gracias. Lo otro es, te doy toda la razón, esto no termina, hay muchos compañeros, compañeras, muchos peruanos, peruanas que también están siendo privadas de su libertad injustamente. Así que la lucha debe continuar. Que lo de Betsy Chávez signifique de hecho un estímulo, ¿verdad? Pero de ninguna manera que nos distraiga. Tenemos todavía muchas batallas que librar y estoy seguro que con el compromiso y la unidad del pueblo la vamos a vencer. Sandra, una pregunta final para también ubicarnos. Estas alturas, todo lo que hemos vivido hasta ahora, vamos a decirlo ahora, hoy 7 de agosto, ¿usted puede identificar desde los sectores de izquierda o del progresismo un liderazgo para justamente contener lo que ha exigido de parte de la población frente al fujimorismo? ¿Hay algún liderazgo que pueda identificar hasta el momento, aparte de Roberto Sánchez? Yo tercamente me sigo afianzando en el liderazgo natural que tiene nuestro presidente secuestrado Pedro Castillo. Yo me sigo reafirmando en ese sombrero mágico que es que donde se pone y adquiere en la cabeza unos poderes que podrían sonar, digamos, a mágicos. Ya lo estoy imaginando con el sombrero puesto, doctora. No, le quedaría bien. Soy muy cabezón, Miguel. Pero a lo que voy es que yo creo que Pedro Castillo es el líder natural, es el líder que resiste, es la personificación, ¿no?, de este movimiento estoico prácticamente, no solo de él, sino de todos los peruanos que seguimos de alguna manera esperando justicia para las víctimas, pero que una justicia que no sea sola o que no quede solo en un reconocimiento a los deudos, a las familias, sino a reconocer por qué lucharon ellos, lucharon por nuestra democracia, lucharon porque se reconozca el voto del pueblo, y es ahí donde nosotros tenemos que llegar, a ese punto, a que el pueblo vuelva a ser el dueño de su destino histórico y aún se equivoque, aún esté todavía en confusiones, pero es el ejercicio más democrático que puede existir, que el pueblo exija su propio destino y lo arme como él quiera en base a sus intereses. Ahora, entendiendo el sombrero, el poder del sombrero que llevó al Congreso de la República senadores, diputados, ¿qué responsabilidades recae sostener para no justamente quitar el poder al sombrero? Cuando te refieres como una autocrítica... Sí, y sobre todo el papel que van a jugar dentro del Senado y diputados. Sí, ¿no? O sea, mira, yo sé que esto va a crear y daría más tiempo, pero por ejemplo lo que sucedió con Tito, con el congresista Tito, yo creo que ahí se dio la fuerza democrática en el Congreso. ¿Acaso ese señor no ha sido elegido? ¿Acaso ese señor no cuenta con los votos suficientes para ser senador, diputado? ¿Por qué se le tenía que prácticamente ceder a esa fuerza poco democrática del fujimorismo y sacarlo de la Comisión de Ética? No solamente por eso, por lo que representa, sino por el futuro próximo. Si nosotros empezamos a ceder, si no nos damos cuenta que somos
somos una fuerza democrática, que tenemos a un enemigo que se llama el fujimorismo y la derecha bruta y achorada representada también en Renovación Popular, si no nos damos cuenta de eso, vamos a tener grandes problemas. Entonces yo sí invito a esa autocrítica. Lo de Silvana Rojas también. Mira, yo no sé qué piensa Miguel, qué piensas tú. Para mí, si no ha sido traidora, perdón, pero es una cojuda. Entonces tampoco tiene o tendría la responsabilidad de enfrentar a un enemigo tan feroz como es el fascismo que representa Keiko Fujimori. Entonces, a lo que voy, compañeros, es que tenemos que no solamente decir somos o estamos, sino comportarnos con ese legado que nos da el pueblo y ese compromiso. Y por otro lado, tener la capacidad de entender que no todo se va a resolver en el Congreso. La lucha principalmente está en el músculo de los aparatos sociales, de la movilización permanente. Y queramos o no, la historia siempre ha cambiado por la presión popular que lucha y seguirá luchando por alcanzar sus derechos. La última pregunta, antes que te vaya, breve nomás. ¿Ha podido conversar con Betsy Chávez en estos días? También con el expresidente Pedro Castillo. Sí, con el presidente estuve hace un par de días. Hoy estaba por ir a visitarlo, pero nos agarró a todos ya el tema Betsy Chávez. Conversé con Betsy hace unas 2 horas, estamos en permanente comunicación por el WhatsApp, pero hablé con ella. Ella está bien, ella ya es ciudadana mexicana, ya le dieron la ciudadanía permanente. Está pues como cualquiera en un país después de 9 meses y antes en una prisión, digamos, está tratando de acomodarse en estas horas. Como te dije, Timoteo y Miguel, Dios mediante, voy a tener la oportunidad de viajar en estos próximos días para acompañarla y sobre todo para ordenarnos, ¿no? Porque vuelvo a decir, es una batalla importante, estamos contentos de haberla librado y vencido, pero no hemos todavía ganado nada importante en lo que se refiere a la lucha de Betsy Chávez, que no es una lucha personal, sino una lucha por el pueblo peruano, así como lo es para nuestro presidente Pedro Castillo. Ahora sí, pregunta final, disculpe. Me asalta la duda. O sea, ¿cómo es el caso de Betsy? Claro, Betsy ya está en México, ya está, digamos, amparada por el gobierno mexicano por una razón de justicia, pero aquí en el Perú, ¿su caso continúa, sus procesos continúan en ausencia, solamente el abogado la representa y el tema continúa? ¿Cómo es el tema? Sí, es correcto, Miguel. El salvoconducto lo que ha hecho es trasladar a Betsy al estado asilante, ¿no? Que es México, donde va a poder ejercer con mayor soberanía y con mayor seguridad la protección a Betsy Chávez como una perseguida política, una asilada política. Eso no cambia en nada los procesos que aquí en el Perú se siguen ventilando. Eso seguirá su curso. Por eso creo que hubo una pregunta al comienzo sobre el tema de la extradición o no. Bueno, eso quedará en manos del gobierno y de la justicia del Perú. Lo único que hoy tenemos es que Betsy Chávez está más protegida, porque aquí en la embajada no estaba totalmente protegida, porque teníamos siempre el temor incluso de un asalto a la embajada, e incluso no se podía ejercer el asilo político porque estaba retenida, no tenía libertad de movilidad, ¿verdad? Entonces ahora en México ya tiene todo esto a raíz de que es una ciudadana o se le ha otorgado la ciudadanía. Y ahora, ¿cómo queda el tema de protección de Brasil? Ahí termina también. No, ya es que lo que pasa es que ahora, claro, ya Brasil cumplió su tarea democrática, su tarea solidaria, pero ya se ha anunciado el restablecimiento de las relaciones, lo cual lo único que implica es que en las próximas horas, días, empiece ya a normalizarse y luego se hice la bandera de México en la residencia. Muchísimas gracias, doctor Raúl Noblecilla. Tal vez palabras finales. No, te agradezco mucho, Timoteo, un gusto, Miguel, de poder estar compartiendo este espacio contigo. Gracias. Te sigo, te respeto, coincido muchísimo, y en lo que no coincidimos es bueno discutirlo, porque de eso se trata también la democracia y el futuro. Uno se va recreando y va conquistando incluso hasta nuevas ideas. Así que gracias nuevamente, momento feliz, sí. Momento feliz, pero no alcanza para festejar todavía, porque hay mucho que está sufriendo nuestro país y la lucha debe continuar.
Muchas gracias, doctor. Gracias, Timoteo. Gracias, Miguel. Miguel, ¿qué tal? Bueno, bien. Me sorprendieron algunas cositas de Raúl Noblecía, como el tema de Romina Mela y lo es que nunca tocamos el tema, ¿no? No, pero es interesante pues porque yo por ejemplo espero, ojalá que Romina Mela esté escuchando esto y que pueda hacer la aclaración respectiva, porque la acusación, porque esta es una imputación, no es poca cosa, ¿no? Sí. O sea, lo que nos está diciendo Raúl Noblecía es que una periodista que es, yo diría casi o prácticamente el brazo derecho de Gustavo Gorriti, era, como alguna vez me parece que dijo el filósofo, era prácticamente una empleada más de la fiscalía, tenía un asiento en la fiscalía y tenía acceso a una serie de información. Es una teoría que no ha sido muy respaldada desde la oposición. Ahora, ¿no? Que Gustavo Gorriti ha negado y me parece que Romina Mela también. Entonces, bueno, Noblecía lo dice, libre, sin ningún tipo de coacción. Me imagino que Romina Mela tendrá también la posibilidad de hacer sus descargos, ¿no? Porque ahora, eso entiendo lo que dice Raúl, complementando tal vez, ¿no? Y también lo de Gorriti y Romina Mela. O sea, han tenido más preferencia a ella o a él, entiendo, por la misma investigación que tenían, o la información un poquito más avanzada. Todas las demás, como sabemos, caso Lavajato, no querían tocar el tema porque estaban involucrados, Miguel, recordarás, varios periodistas. Claro. Entonces, claro, lo que ha dicho Noblecía es de otra manera, pero entiendo que es por el tema de conocimiento, no es porque... solo que en este caso la declaración de Noblecía se pega a la declaración esta de que efectivamente hubo una influencia, ¿no?, de Gustavo Gorriti, una influencia que, bueno, la gente del pacto llamaba pues indebida, ilegal, claro, donde en teoría no solamente era Romina Mela, sino que eso va junto a la tesis esta de que Gorriti era el que comandaba prácticamente la fiscalía, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, no es solamente el tema de si Romina Mela tenía algún espacio en la fiscalía, sino que está plegándose a una narrativa en la cual Gorriti no era una persona digamos, de una influencia decisiva en los pasos de la fiscalía, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? O sea, la idea es tratar de conocer cuál es la verdad, ¿no? Gorriti se ha defendido diciendo de que él estaba en las investigaciones, ¿no? Y que en realidad, en un principio, al iniciar el tema Lavajato, la fiscalía tenía como uno de sus principales fuentes justamente Gorriti, que además estaba enganchado con otras fuentes periodísticas en el extranjero, porque lo que ha escrito Gorriti es que la investigación no la hizo solo él, sino era digamos, un cuerpo de periodistas en Latinoamérica, ¿no?, que se iban pasando los datos respecto de pues tú sabes que Odebrecht funcionó en diferentes países de Sudamérica. Entonces, esa información originalmente no la tenía la fiscalía y digamos, hubo un trasvase de esa información hacia la fiscalía como insumo para que ellos pudieran investigar. Pero lo que han negado siempre es que Gorriti pues le haya dictado la plana a Pablo Sánchez o que Romina Mela prácticamente intervenía, ¿no? Por eso te digo, la narrativa de Noblecía hoy día apunta a eso. Claro, ¿no? da a entender que va por esa línea, pero yo voy por otro lado, ¿no? Digamos que esto, entiendo, por la misma razón que tú dices, había una colaboración internacional de periodistas de investigar de lo que pasaba en Ecuador, lo que pasaba en Venezuela, lo que pasaba en Brasil, lo que pasaba, había en Estados Unidos, en Suiza, había una investigación muy avanzada. Claro. Entonces, entiendo que por esa razón los fiscales como Vela, Pérez también prefirieron, como cualquier persona que investiga, para corroborar, a ver, esto es esto, a ver, queremos nosotros confirmar con nuestra investigación. Por eso, porque reitero, las demás periodistas y medios de comunicación, no porque habían involucraciones ahí, incluso auspiciaban, recordarás, Miguel,
No, inclusive, Timoteo, eso tiene que ver también con la manera como se mueven dos instituciones distintas. Una cosa era, por ejemplo, los avances, vamos a decir, burocráticos del establecimiento de la colaboración entre Perú y Brasil, que llevaba su tiempo, y otra cosa era la información ya corroborada o ya intercambiada entre diferentes núcleos periodísticos de diferentes países donde había operado Odebrecht. Entonces, eso tiene completa lógica. ¿No es cierto? Por ese lado, digamos, no hay problema. Ahora, como te repito, otra vez el tema es ver hasta qué punto la influencia de Romina Mela, de Gorriti, tuvo alguna injerencia indebida, que, como te digo, esa es la narrativa, ¿no? Claro. De la gente que normalmente ha atacado a la fiscalía para tratar de desvirtuar sus acusaciones fiscales. Esto, por ejemplo, le sirvió mucho a Keiko Fujimori en el caso Cócteles. Claro. ¿No? Que se mantuvo esa narrativa de que ellos en realidad, o sea, porque la narrativa es Gorriti controla todo, ¿no? Gorriti manda en la OEA, Gorriti manda en la ONU, Gorriti manda en todas partes, y como no iba a mandar en la fiscalía. Y por eso quería encargárselo, ¿no? Claro, entonces, por eso te digo, o sea, ahí hay una cosa que habría que aclarar un poquito más de repente, pero bueno, el tiempo, además el caso era cierto, era el tema de Betsy Chávez, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué dice de Lourdes Alcorta. Me parece que no tiene estudios completos. Sí. A ver, ¿qué dice? La Reta sí dice, ahora ya hizo su tesis. Hace una semana creo que sustentó su tesis. El asesor principal en tema de relaciones exteriores es el canciller, en este caso Carlos Spa. En lo personal yo no estoy de acuerdo. O sea, se podía haber manejado de otra manera, pero no bajo la extorsión, bajo el chantaje de la presidenta Sheinbaum de México, para decir que la única forma de reactivar las relaciones es dándole un salvoconducto. Eso es un chantaje y una extorsión que yo no la acepto. Termino. ¿Por qué? Porque se pudo manejar. No nos olvidemos que la presidenta Sheinbaum nos cortó la continuidad de lo que fue la Alianza del Pacífico al recibir el Perú cuando le correspondía a la Alianza del Pacífico. Y tuvimos que hacer el tránsito por Chile, que es parte de la alianza, para que Chile se entregue. Eso no se hace porque una de las condiciones de la Alianza del Pacífico, y yo soy presidenta pro tem por eso de ahí, del Congreso, no tenía que tener absolutamente ninguna contaminación de temas políticos. Miguel. Presidenta pro tempore, el pacto mafioso habrá sido, porque ¿qué tiene que ver? Ella dice que ha sido presidenta pro tempore en el Congreso. Y además dice que Claudia Sheinbaum le negó. Claudia Sheinbaum no era presidente en ese momento, era Andrés Manuel López Obrador. Así es. ¿No? Entonces, o sea, ¿qué le pasa a esta señora ya? Hay que hacer un... No, la abuelita de Piolín. No, es una cosa bien rara lo que dice. En fin, bueno, es lo que le gusta al fujimorismo, ¿no? Mira, es una señora que no tiene ninguna luz académica, ninguna relevancia que la respalden, y ahora es reelecta y es de Renovación Popular, pero es pues naranjita por dentro, de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gente, no? Hay que recordar que Lourdes Alcorta viene de PPC junto con Gallardo. Claro, y el Pollo Cabero ahora está de asesor de Miki Torres, entonces, por eso, o sea, ¿cómo Keiko Fujimori puede decir de que es la primera vez que llega al Ejecutivo y se queja de lo que le han dejado? Pero si esto es todo lo mismo, claro, ¿no? O sea, ya de qué manera se puede, ya demostrar no se puede porque la cosa es tan evidente. Así es, pues, caray. Mientras tanto, hay una, digamos, pelea, no sé cómo calificarlo, vamos a ver la pantalla, Miguel. Ahí está. Muy bien. Tenemos un titular que nos dice: Brasil rompe con Argentina. La medida diplomática de Lula ante los reiterados insultos de Milei. Mientras escala la tensión con Donald Trump, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva también toma medidas contra un histórico aliado. Frente a los reiterados insultos y agresiones verbales del presidente Javier Milei, Brasilia decidió que su embajador no regrese a Buenos Aires y degradó la relación a nivel de encargado de negocios. La Casa Rosada insiste en que no pedirá disculpas y lamentó la decisión por lo que considera diferencias ideológicas. La diplomacia brasileña
vive momentos convulsos. Al margen de la creciente disputa con Estados Unidos y sus denuncias de injerencia, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva tiene otro frente abierto, a costa de un gran aliado de Donald Trump, Javier Milei. También acá otros titulares. Infobae nos dice, Argentina y Brasil atraviesan su mayor crisis diplomática en años. ¿Qué cambia y qué sigue igual? La decisión de Brasil de no designar un nuevo embajador en Buenos Aires profundizó la tensión con el gobierno de Javier Milei. El analista internacional Fabián Calle explicó por qué, pese al conflicto político, el comercio y la cooperación entre ambos seguirían sin cambios. Bueno, eso es lo que está pasando en campo internacional. Seguramente habrá otros similares. Bueno, en el caso de este conflicto, hay que decir que Milei se dispara a los pies de una manera increíble, porque Brasil para empezar, Brasil en este momento tiene una salud económica mucho mejor que la que tiene Argentina. Entonces, Milei está jugando con uno de sus principales aliados comerciales, ¿no? Además es un vecino, ¿no? Geográficamente es un vecino, y si hay alguien a quien no le conviene, con fuego, como dicen, ¿no? Así es, ¿no? Claro. Hoy día el presidente Gustavo Petro se despide también. El presidente de Colombia se despide, se va. Guardia presidencial. A ver, si lo tenemos. ¡Oh, al hombro! ¡Corre! Al señor presidente de la República de Colombia saliente. ¡Atención, presenten! ¡Corre! Miguel, presidente de Colombia se va. Se va un demócrata, ¿no? En realidad es una pena porque es un presidente que no termina de cerrar los objetivos principales de su gobierno, que tuvo muchos problemas en el tema de la pacificación de Colombia, que era una de las cosas que la gente más reclamaba, pero que lamentablemente deja la posta no a Cepeda, que era digamos, el aliado que podía continuar el indicado. El indicado, los grandes objetivos de Colombia, sino deja más bien a una persona de ultraderecha muy cuestionable. Hay quienes lo comparan con Milei en cuanto a que es un tipo muy radical, muy histriónico, pero digamos muy aliado también a someterse, a sujetarse a los designios de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces es parte de esta ola de derechización de la región
que se está manifestando y que parece que va a prolongar, digamos, ciertas crisis. Tenemos a Kast en Chile, tenemos a Novoa en Ecuador, tenemos ahora a Milei, tenemos ahora a De la Espriella en Argentina, tenemos a Keiko Fujimori en el Perú. Ahora, vamos a escuchar porque está llegando el último minuto. ¿Qué dice? A ver. Dale. Adelante. Dejo aquí mis últimas palabras. Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega los 11,5 millones que decidieron votar por mí como mayoría nacional. Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado. Pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República. Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y sobre todo pueblo, el pueblo colombiano. Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre! Batallón Guardia Presidencial. ¡Oh, al hombro! ¡Corre! Bueno, ahí está, ¿no? Se despide. Con voz un poco entrecortados. Claro, no se va muy feliz, que digamos, pero en todo caso también podríamos comparar esto con la manera como han salido nuestros presidentes, ¿no? O sea, por la puerta falsa, les reciben la banda presidencial en la calle. Esto habla de una mayor institucionalidad del pueblo colombiano, ¿no? Ahora, bueno, igual que en el caso del Perú, el pueblo colombiano ha decidido un poco volver a vivir más de lo mismo, ¿no es cierto? El Plan Colombia, por ejemplo, fue un plan de apoyo de Estados Unidos a Colombia que hizo la mayor inversión en cualquier país de Sudamérica, y sin embargo, donde no funcionaron los objetivos que se habían trazado, que era combatir la guerrilla, el narcotráfico, y bueno, ahora buscan a alguien que sigue sometido a los intereses norteamericanos, y me imagino que van a esperar resultados. Eso me lleva a la conclusión o a la posibilidad, la especulación de que prontamente el pueblo colombiano va a terminar dándose cuenta, y como dijo un expresidente peruano, lo van a extrañar. Lo van a extrañar. En su cuenta de Twitter, el presidente saliente ya, Gustavo Petro, también escribió, ¿no?, en referencia de lo que estaba sucediendo en Argentina el día de ayer. A ver si la tengo aquí. A ver. Gustavo Petro. A ver si la tengo. Aquí está. No lo tenía preparado, pero aquí está. A ver. Este de acá. A ver si lo podemos compartir. Miguel, no sé si podemos leer. Ahí está. Claro, Gustavo Petro dice: ¿les dijeron que había que imitar a Milei en Colombia? Esta es la respuesta del pueblo Milei contra el intento de vender la tierra a extranjeros. Está haciendo alusión Gustavo Petro a una última ley que ha sacado Milei de Argentina, donde se ha liberalizado la posibilidad de que extranjeros vayan a comprar territorios en Argentina, ¿no? Lo que tiene mucho más molesta ahora al pueblo argentino contra esa ley. Sí, ahí está. Es entreguismo total, ¿no? O sea, no son tierras cualquiera, tierras donde tienen petróleo, litio, claro, tierras raras, recursos naturales. Y entendemos que es para Estrella Celeste, ¿no? O Azul, que me llaman. Bueno, es parte del entreguismo de estos gobiernos, como digo, se están manifestando. Por eso es que hay que tener mucha atención también con las medidas que vaya a tomar acá Keiko Fujimori, ¿no? Porque esto es algo que parece ser parte. Por eso es que Estados Unidos en su nuevo
en su nuevo edicto, digamos, sobre la defensa norteamericana, dijo: ahora nos vamos a concentrar en Latinoamérica. Sí. ¿No? El escudo Entonces, de las Américas. Y el escudo de las Américas es básicamente un tema de lucha contra el narcotráfico y militar, pero aparte... es el pretexto, pues. Sí, no, obviamente, pero aparte de eso, la injerencia norteamericana no termina en lo militar o en el tema del narcotráfico, es la apropiación de recursos. Claro. A ver, Timo, tienes algo, me parece. No, ¿Tienes no, algo? no. Se me han filtrado algunas cosas. Sí, No, pues, sí, o sea, el interés en este caso de someterlos a los gobiernos es muy fuerte. Por ejemplo, este de acá, a ver si podemos escucharlo. Ya para cerrar. Ya. Esto dura más o menos el video casi 10 minutos, pero me parece súper interesante, Miguel. Dale. A ver si la tenemos. Ahí está. La chica es mexicana, pero no le faltan, digamos, criterios suficientes para advertir, ¿no? Atención. A ver, ¿qué pasó? Amazónica a 20 o 50. Israel está comprando la selva amazónica a 20 o 50 dólares la hectárea. Quédate porque te lo voy a explicar. La organización sin fines de lucro israelí se llama Time. This is my earth. Esta es mi tierra. Esta organización fue fundada por 2 personas en el 2015. El profesor Uri Shanas de la Universidad de Haifa y el profesor Alon Tal de la Universidad de Tel Aviv. La misión de Time es comprar terrenos en zonas críticas de biodiversidad en todo el mundo, a lo que se le refiere como Biodiversity Hotspots. ¿Para qué? Te preguntas tú, mi Caperucita Roja. Pues según para proteger los ecosistemas de la tala, la minería y la deforestación, según ellos. Y esta organización funciona como crowdfunding. ¿Sabes lo que eso significa? Eso en español significa financiación colectiva democrática. Cualquier persona en el mundo puede convertirse en miembro con tan solo $1. $1. Sin importar si donaste $1 o $1,000, tú puedes votar para decidir qué proyecto va a recibir los fondos ese año. Y quieres saber cómo se están saliendo con la suya. Bueno, supuestamente, ellos no se quedan con esas tierras. Ellos le donan todas esas tierras a las comunidades indígenas locales. Esto, según ellos, para que la tierra se quede bajo propiedad y protección local. Pero te voy a explicar a continuación cómo verdaderamente funciona esto. ¿Sabes cómo mantienen sus costos operativos tan bajos? Porque funcionan mayormente con el trabajo de los voluntarios o apoyo académico universitario, por lo cual el dinero recaudado va directamente a la compra de estos terrenos. No hay gastos corporativos ni gastos de marketing. En los Andes amazónicos del Perú se recaudaron $30,000 para comprar una zona de 68 acres. Y según ellos era para crear un corredor biológico para el mono choro de cola amarilla. Si no lo sabías, es una especie en peligro de extinción. Y el título de la propiedad se entregó directamente a los agricultores locales. La comunidad se llama La Esperanza. Pero claro, tiene un ONG asociado. Y este es el nombre de la asociación. ¿Sabes qué compraron con $17,000? Aproximadamente 700 hectáreas en el Jardín del Ángel del Sol. Ese es un corredor biológico en la zona amazónica del Perú. El título se le entregó a la comunidad indígena local, La Primavera. ¿Para qué? Para evitar la tala ilegal y la invasión de terrenos. Todo esto suena muy bonito, ¿no? Bueno, bonito y barato. Pero como es usual con todo lo que tiene que ver con Israel, la realidad es otra. Aunque la versión oficial del ONG de Time, esta es nuestra tierra, sea la supuesta protección del planeta, el impacto real sobre el territorio y los motivos económicos son muy diferentes. Hay 3 razones por las cuales estas compras son vistas como inversiones disfrazadas de conservación. Primero, existe el mercado de los créditos de carbono, lo que se llama carbon offsets. Comprar miles de hectáreas de selva amazónica a 20 o 50 dólares la hectárea no es solo filantropía. En el sistema financiero actual es un activo de alta rentabilidad. Te voy a explicar cómo funciona el negocio. Al proteger esa selva y evitar su deforestación, la organización o empresa puede certificar que está absorbiendo toneladas de CO2. Esos certificados de absorción se venden en mercados internacionales a corporaciones contaminantes como aerolíneas, petroquímicas, todas multinacionales que pagan millones de dólares para compensar sus emisiones. La compra barata de hoy
se convierte en ingresos millonarios del mañana. La segunda es especulación con recursos estratégicos futuros. La Amazonia y los Andes no solo son árboles y animales, ellos conservan reservas masivas de agua, y no cualquier agua, agua dulce, el recurso más valioso del siglo XXI. Minerales estratégicos, piensa litio, cobre, tierras raras, así como diversidad genética y biotecnología. Eso se refiere a patentes farmacéuticas potenciales derivado de la flora local. Tener el control legal o la influencia directa sobre esos territorios asegura una posición de poder geopolítico, así como económico a futuro. Todo para que cuando la presión sobre esos recursos globales sea mayor. El último, claro que por supuesto, land grabbing, la apropiación de tierras, y con ello el desplazamiento masivo de las comunidades indígenas locales. ¿Recuerdan cómo les dije que entregarle el título a las comunidades indígenas locales era simple y sencillamente una facade que utiliza Israel para poderse apropiar de esas tierras sin que esas comunidades tengan alguna sospecha de lo que en realidad está pasando es un robo masivo? Porque claro, los títulos se entregan a ONGs locales, ¿verdad? O comunidades de papel, pero la presencia de capitales extranjeros altera severamente la soberanía de esos territorios. Te lo voy a explicar. Primero, se limita el uso tradicional de esas tierras a los pobladores originarios, como caza, agricultura de subsistencia, desarrollo local, con el pretexto de mantener intacta la naturaleza. Con eso, el valor de la tierra circundante se dispara, haciendo imposible que las comunidades locales puedan comprar o expandir sus comunidades. Ahora, legalmente sí pueden actuar y lo hacen constantemente. El problema es que Perú tiene a Keiko. Ellos pueden invocar el convenio 169 del OIT, que obliga al Estado a realizar una consulta previa, libre e informada antes de otorgar o validar derechos de propiedad en territorios ancestrales. Pero el proceso lo litiga el sistema judicial de Perú y puede tomar entre 5 o 15 años. Eso les va a dar suficiente tiempo a estas organizaciones de comenzar sus proyectos, y Keiko se los va a permitir. ¿Qué piensas que le va a pasar a las rondas campesinas indígenas? Son grupos comunitarios indígenas que se organizan para patrullar sus territorios. Ellos detectan alguna irregularidad, ellos pueden bloquear acceso o simplemente decirle a esos ocupadores que se vayan. Y ahí Keiko entra como obstáculo también, porque normalmente el Estado suele criminalizar la protesta. Cuando Keiko entra y dice que ella le va a dar acceso completo a Israel en los Estados Unidos, ¿qué piensan ustedes que ella va a hacer con esta gente? Porque usualmente a estos líderes comunitarios se les acusa de usurpación, de secuestro o extorsión, y se les manda a la cárcel para proteger el título formal de propiedad del extranjero. Hay una organización en Perú que se llama AIDESEP y otra que se llama ONAMIAP. Ellos tienen abogados financiados y llevan denuncias a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Se dedican a hacer campañas públicas de naming and shaming. Significa dañar la reputación de estas organizaciones israelíes, y por eso mismo les estoy subiendo este video. Necesito que lo compartan. Necesito que más personas escuchen sobre esta organización Time y que entiendan en realidad lo que están haciendo, porque hay muchas personas, desgraciadamente, muy inocentes en estas comunidades, y cuando escuchan que una organización extranjera va a llegar a proteger sus terrenos ancestrales, pues claro que por supuesto que van a decir que sí, porque hay muchos procedimientos burocráticos que no le permiten a estas comunidades indígenas ganar sus denuncias. La ley de comunidades indígenas exige hasta 20 trámites para titular oficialmente un terreno comunal. Hay más de 600 comunidades en la Amazonia que llevan más de 20 años esperando que el gobierno regional les entregue título oficial. Y mientras el trámite del pueblo local está en espera, el Estado considera legalmente el terreno como propiedad estatal del subsuelo. Esto permite venderlo, concesionarlo o traspasarlo a un comprador privado con capital de forma rápida y legal. Porque claro, aunque las comunidades locales no están completamente desarmadas, la balanza legal y económica está diseñada para priorizar el título formal escrito sobre la posesión ancestral. La única buena noticia es que Time no existe en México. Bueno, mi gente, que tengan buen día. Bueno, es que lo friente, ¿ah? Bueno, llama la atención sobre algo que se debe venir, ¿no? Que es el intento de posesión
de los recursos naturales, entre ellos el agua, por ejemplo. Pues Sudamérica es una de las zonas de mayor fuente de agua dulce del planeta, ¿no? Aparte de las tierras raras, los minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, es una alerta que preocupa a Timoteo, sobre la cual de repente hay que ir informándose un poco más e ir denunciando este tipo de cosas, ¿no? Así es, Miguel. Bueno, mientras que pisa el suelo, digamos, azteca, Betsy Chávez, seguramente más tarde volvemos con otra transmisión. Miguel también tiene un canal, seguramente va a hacer un programa de varios temas, ¿ah? O sea, este fin de semana estábamos esperando el semanario Hilbert en su 13, porque ha habido primer choque, vamos a decirlo. Aunque no lo quieran decirlo, pues yo lo he visto de esa manera, Miguel tal vez no, o sí, en relación de lo que dijo la presidenta del Poder Judicial y lo que Keiko Fujimori salió a decir, no, nosotros vamos a respetar, pero por abajo, cuchillos, como ya había adelantado Rospigliosi. Frente a eso hubo reacciones como de doctor Carguancho y también de doctor Domingo Pérez, señalando que sus casos personales de ellos no es cosa aislada. Si se la tumban al digamos, doctor Carguancho, que ya lo han hecho en la Junta Nacional de Justicia, pero viene la persecución y lo hacen contra Domingo Pérez, no solamente eso con ellos, sino con los demás, que es justamente lo que está pasando. Y ahí viene por los periodistas, por luchadoras sociales, finalmente, como lo que pasó en la época del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Sí, pues eso es muy correcto. Bueno, hay que ver, Timoteo, que ahora, y esto es una de las cosas que estaba recordando un poco de la charla con Raúl Noblecía, hay que ver de dónde vienen este tipo de cambios en la legislación y de aplicación de las leyes, ¿no? Nos dijo de que, y hay otras voces que dicen de que no se debe llamar leyes pro crimen a esto. Sin embargo, tú encuentras pues al fiscal de la Nación actual, Tomás Gálvez, ¿no? Hablando de la bondad de estas leyes y de cómo más bien son beneficiosas. Entonces ya tú dices, bueno, pero si este señor es parte de los cuellos blancos, ¿no? Y habla en favor de no cambiar estas leyes que ya se han dado. Entonces no solamente es el tema de quién las use o quién no las use, ¿no? Sino de quién tiene la sartén por el mango. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que hace el fiscal o qué es lo que hace la fiscalía actualmente? Puede bloquear cualquier proceso judicial, porque basta con que la fiscalía no acuse para que el caso no llegue al Poder Judicial. Entonces, si a eso le sumamos esta flexibilización de las leyes, o sea, en mi opinión, las leyes pro crimen le quitan dientes al sistema de justicia. Y si encima de eso tenemos un fiscal de la Nación, que es uno de los cuellos blancos, ¿no? Que es el que finalmente ahora está comandando la institución, entonces podemos ver cómo se puede fácilmente direccionar, ¿no?, la justicia en el sentido político conveniente al gobierno de turno. Y eso es lo que aparentemente vamos a ver, ¿no? Bueno, ahí hay mucho trabajo en el Parlamento para demostrar efectivamente que muchas de estas leyes, bueno, hay que decir también que Noblecía no fue contundente, dijo que no eran todas, pero quiere decir que sí hay algunas que perjudican directamente, ¿no?, el funcionamiento adecuado del sistema de justicia. No sé cuántos minutos nos queda, Miguel. Solamente por ti, por mí, continuaría porque hay temas que van apareciendo. No, porque ya lo veremos. Ya lo veremos. Como le decíamos a Noblecía, o sea, nos podemos quedar conversando mucho tiempo. Por ejemplo, acá dice pifias y rechazo a Bengolea y Keiko Fujimori durante el aniversario de Batalla de Junín. Lo que no te muestran la prensa tradicional. Vamos a escucharlo a ver. Timoteo Cuti. Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a tener las palabras del señor ministro en la cartera de Cultura, Alberto Bengolea, a quien vamos a brindarle un fuerte voto de aplauso. Clarito, ¿no?
Soy portador también del saludo de la Presidenta de la República, señora Keiko Fujimori, quien acaba de estar hace unos días en las tierras que han sufrido el terremoto, que prometió inmediata reparación e inmediata ayuda. Y ahí está, pues, ¿no? O sea, traigo el saludo de Keiko y fuera de acá, ¿no? Ya, bueno. Detalle uno, yo no sé para qué lleva el fajín puesto, ¿no? O sea, entiendo que el fajín es para la designación, para cuando se puede reunir todo el gabinete en una actitud protocolar, pero irte de viaje y ponerte tu fajín, ¿no? La guachafada. Debe ser fajón, porque fajones. El fajín le ajustaría mucho, claro. ¿no? Ahí me parece una... Ahora, la pifia es, pero... Contundente, ¿eh? Contundente, sí, pues. Cuando dice traigo el saludo de la señora presidenta Keiko Fujimori, más tómalo y burbujito. Bueno. Anda al teatro nomás. Así es, el favor del pueblo no se compra, no, ni se gana con un bonito discurso, y tampoco se gana mintiendo y engañando. El favor del pueblo se gana con acciones concretas. Y mientras que el gobierno de Keiko Fujimori no dé muestras de establecer justicia para los familiares de las víctimas que fueron asesinadas en esas localidades, ya no va a obtener jamás el favor del pueblo, la preferencia del pueblo, no lo va a obtener. Por otro lado, tenemos el comunicado de Harvey Colchado, que la fiscalía está pidiendo 9 meses de prisión preventiva. Años. Pero esa es prisión, no es prisión preventiva, es prisión. Prisión efectiva, sí. Por otro lado, en su tweet, ahí lo tenemos, Miguel. A ver, dice Harvey Colchado, atención, Arriola ya fracasó en luchar contra el crimen. No es posible que a tan solo 10 días del nuevo gobierno no se priorice en soluciones concretas para frenar la ola de delincuencia en nuestro país. El único responsable de esta situación es el comandante general Óscar Arriola, quien debe renunciar a la policía. Su ineficiencia cobra vida de trabajadores peruanos que solo buscan salir adelante. El crimen no nos puede vencer. Se necesita investigación e inteligencia para combatirlas. La policía sabe hacerlo, pero necesitan recursos económicos para pagar a los informantes, alquilar vehículos y comprar tecnología para interceptar las redes sociales de los delincuentes. Mis condolencias para la familia del cambista víctima de la criminalidad, y pido al ministro del Interior descarte su permanencia. Los peruanos merecen verdaderos líderes policiales. Bueno, esas fueron las palabras clarísimas de Harvey Colchado, que ya en su labor parlamentaria tiene la labor de señalar. Ahora, él es una persona que ha vivido en la policía y que sabe... Conoce el sector. Conoce el sector y sabe quién es Óscar Arriola, pues, ¿no? O sea, es un chupamedias del poder de turno, en realidad del fujimorismo en general, que nunca ha mostrado un resultado concreto y cuya mayor vergüenza ha sido no poder capturar a Vladimir Cerrón, ¿no? Pero no es lo único, Él es la comparsa de todas estas decisiones de los gobiernos que han declarado estado de emergencia pero que no han parado la criminalidad un ápice. Así que solo por su rendimiento profesional hace rato que debería estar en su casa. Y Arriola ha sido un tremendo cobarde, ¿no? O sea, se ha metido con las personas que venían a protestar con su pancarta, con su pollera y sacar un machete. Todo un reverendo. Timo, ¿te acuerdas cuando denunció al policía que asesinó a Truco? ¿No? Primero lo denuncia, lo aísla y después lo defiende. Sí. ¿No? Lo de Cuencabamba también, lo mismo. Sí, por eso digo, o sea, realmente el tipo es un bufón, bueno, no hay calificativo, sí, no hay calificativo. Un bufón del pacto y también el parte de como denominado la pestilencia, ¿no? En fin, tenemos varios temas. Por favor, les pedimos que todos se suscriban a nuestros canales alternos que están en los comentarios, en YouTube, en Facebook también, en la parte de los comentarios están ahí destacados, donde dice comparte y suscríbete. Vamos a hacer programas
¿no? Continuados. Tengo hartos temas. No hemos hecho estos 4 días, yo no hice programa. No hice. Porque, bueno, tú sabes, Miguel. Nadie quiere ver a Keiko. Yo no voy a poner en la pantalla a Keiko. Me dice, no, Timoteo, no pongas a esa señora. No, y aparte de eso, Timoteo, siempre hay otras obligaciones que cumplir. O sea, en realidad, por eso es que siempre le pedimos a los amigos que nos apoyen un poco, porque se necesita un poco reemplazar otras actividades para poder dedicar tiempo, ¿no? O sea, se sustituyen actividades porque uno está pendiente de la noticia, pero hay que estar pendiente y además hay que presentarla, ¿no? Y obviamente con las fuentes que tú siempre presentas, todo lo muestras, o sea, en declaraciones, en videos, en fuentes periodísticas confiables, y eso, digamos, significa un trabajo de búsqueda, significa un trabajo de condensación de la información y de presentación de la información. Entonces, sí, pues, o sea, a veces uno no puede y tiene que después llegar a ponerse al día. Por eso es que tú ahora dices, hay un montón de información. Siempre hay información, ¿no? Y hay que comentarla y hay que compartirla, como siempre decimos también, Timoteo. No solamente veo y su like. La comparto, motivo. Si queremos cambiar este país, realmente tenemos que poner todos el hombro. Ya vamos 3 horas con 33 minutos. Nos vamos y nos vemos, como siempre decimos, Tupananchi Cama, y nos vemos en el canal alterno. Ahí está el link, le hemos dejado. Suscríbanse, por favor, de los que no están suscritos aún. Más tarde yo vuelvo al toque con información en caliente. Un abrazo, Miguel. Nos vemos, Tupananchi Cama. Tupananchi Cama. Hasta nuevo encuentro.